Buenas tardes. Todos tenemos alguna experiencia de urgencia, necesidad imperiosa de salud de algún familiar o propia, o de vivienda, o de trabajo, y hemos rogado al Señor. Y cuando necesitamos una mano del Señor, ¿cómo tenemos que hacer? El Señor para eso habla en el Evangelio de hoy, diciendo: Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. Dos cosas: orar siempre y sin desanimarse. Para enseñarnos, antes de enseñarnos, Él ya dio su testimonio de la necesidad de la oración. Cuando comenzó la vida pública, Él estuvo orando 40 días. Después, en el momento de su bautismo, estaba orando. Y cuando estaba transfigurado, porque estaba orando en el monte Tabor, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, estaba orando. Cuando Él eligió a los 12 apóstoles, también estaba orando toda la noche. En el Evangelio dice, cada rato el Señor salía a orar a Dios Padre. En el huerto de Getsemaní también estaba orando. En la cruz también oró. Así que Él, a través de su ejemplo, nos enseñó a orar. Pero no solamente nos mostró su ejemplo, sino también nos dice a través de distintas parábolas. Por ejemplo, el Evangelio de hoy, diciendo: hay que orar siempre y sin desanimarse. Porque el Señor dice, no hará justicia a sus elegidos que claman día y noche. Les hará la justicia muy pronto. ¿Sí? Y puso el ejemplo de esta viuda y el juez injusto. El juez injusto le hizo la justicia no porque le importaba la justicia, sino simplemente le molestaba nomás. Dios, que es misericordioso y bondadoso a nosotros que somos sus hijos, si pedimos con insistencia siempre, el Señor hará la justicia. El Señor nos escuchará, nos concederá lo que pedimos. Pero para eso hay algunas condiciones básicas que hay que tener en cuenta. Primero, cuando uno pide al Señor, hay que tener mucha fe firme. Uno no pide al Señor para probarlo, sino pide porque cree en su bondad, en su poder. ¿Sí? La fe, ante todo, es importantísimo. Después, como condición, no estar en pecado grave. Pecado grave, por su esencia, es una ofensa a Dios. Y uno ofendiendo a Dios no se puede pedirle algún favor, sería contradictorio. En tercer lugar, es muy difícil que el Señor nos conceda si estamos muy peleados entre nosotros. Así como todos los papás quieren que sus hijos estén reconciliados, Dios quiere que estemos reconciliados para pedirle algo importante. Como cuarta condición básica, tenemos que pedir, por supuesto, por las cosas correctas, no incorrectas. No podemos pedir que le vaya mal al vecino, ¿no? En todo caso, hay que bendecirlo, pedir para que le vaya mejor que yo, ¿sí? Bien,
Cumpliendo todos estos requisitos básicos, uno lo hace correctamente, por ejemplo, cuando los padres tienen algún hijo enfermo, y le pide insistentemente siempre y en forma correcta, por un motivo realmente noble. Sin embargo, hay veces que el Señor aparentemente no nos concede lo que pedimos. Por ahí se muere un hijo, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasa si hemos hecho la oración correctamente? Habría algunas razones, según la Biblia. Una de las razones dice que el camino y el tiempo, el plan de Dios va más allá de nuestro plan. Siempre Él desea, quiere el mejor bien, ¿sí? Pero no coincide con nuestro tiempo, con nuestro plan. En este campo tenemos que aceptar la voluntad de Dios con mucha fe, aunque sea con mucho dolor, porque hay cosas que nosotros no llegamos a comprender nunca en esta tierra. En el cielo el Señor nos aclarará. Es decir, que aceptamos un misterio de Dios, que Dios sabrá lo que hace. Otra razón posible es cuando uno pide al Señor correctamente y el Señor no nos concede, puede servirnos para purificar nuestro corazón. A veces nos purifica de tal manera que uno se muere en la vida, se muere para que uno viva en este mundo como resucitado. El típico caso de la Biblia es Marta y María. Cuando su hermano Lázaro murió, el Señor no lo acudió inmediatamente, sino lo dejó morir y esperó 4 días. Después probó la fe de Marta. Bien, volviendo al tema inicial, el Señor nos pide la oración siempre, en todo momento. Para eso es importantísimo tener a Dios en el corazón siempre presente, como solemos hacer nosotros con nuestros seres queridos. Nuestros seres queridos siempre está presente en nuestro corazón. Pero para explicitarlo es muy conveniente que cada uno tenga una pequeña oración que se llama jaculatoria, ¿sí? Por ejemplo, sálvame, Señor, dame la humildad, Señor. O puede ser, nada sin ti, Señor. Cada uno puede inventar una oración cortita que se repite cada momento, cada rato del día, ¿sí? Pero siempre, aunque uno lo tiene al Señor en todo momento, siempre es necesario tener algún momento exclusivo para el Señor, como para mostrar de verdad que nosotros confiamos en el Señor. Entonces, deja todo y entrega en manos del Señor toda nuestra preocupación y descansa en el Señor. Entonces, un momento exclusivo de oración es la manifestación clara de que le creemos de verdad en su bondad y en su poder. Y otro tema del Evangelio de hoy es que hay que orar sin desanimarnos. A veces el Señor tarda su tiempo, toma su tiempo para concedernos. A veces uno se desanima porque no nos concede rápidamente lo que pedimos. En ese caso, el ejemplo de Moisés de la primera lectura es elocuente. Pedir al Señor, y si nos cansamos,
que alguien, dos personas, me sostenga los brazos, que alguien me ayude a perseverar en la oración. En caso de Jesús, Él se permitió estar clavado en la cruz para pedir a Dios por cada uno de nosotros, ¿sí? Bien, decirle al Señor, Señor, yo no me muevo aquí, aunque me muera, no me muevo de aquí, ¿no? Es un poco la imagen. Por eso, en otro pasaje del Evangelio aparece la mujer cananea que, a pesar de que el Señor no la escuchaba, se ponía delante del Señor postrada, diciendo, no podés pasar sin concederme lo que te estoy pidiendo. O me pisarás o me concederás lo que yo te pido. Y hay otro ejemplo que pone San Lucas que dice el amigo importuno que pide de noche 3 panes y hasta que el amigo se levante, no por causa de la amistad, sino por la molestia nomás. De esta manera el Señor nos enseña a cada uno de nosotros, es necesario orar siempre, sin desanimarnos. Pedimos al Señor esta gracia. Y también a la salida inventemos alguna oración jaculatoria para que nuestra oración esté constante. Amén.